Hola amigos, buenas, aquí estamos de regreso, somos los pastores Carlos y Ani Guerra y estamos compartiendo este devocional, Diario Vivir Muerto. Este diario son 30 meditaciones donde se examina la misión basada en el carácter entre aquellos que no tienen compromiso con el Evangelio, o sea, aquellos misioneros que trabajan entre la gente que no conoce de Cristo. Cada día incluye una manera informada de orar por un pueblo, de esos pueblos no alcanzados, de África especialmente, y un desafío a vivir y morir para que Jesús sea famoso entre todos los pueblos de la tierra. Ese es el énfasis de este diario que estamos compartiendo en 30 episodios, 10, 12 minutitos cada vez para orar por estos pueblos. La mayoría son historias de misioneros o de hombres y mujeres que habitan entre esos pueblos no alcanzados o cerca de esa gente. Sí, porque los misioneros, por ejemplo, los autores de estos 30 devocionales, 26 de ellos viven en África. Están entre esos, o están cerca, tratando de llegar a esos pueblos todavía no alcanzados. El tema de hoy es sacrificio. Súbete al altar. Esa debe ser la característica, bueno, de todo cristiano, pero de un misionero mucho más. Mucho más. Mucho más. Súbete al altar. Y hay una historia bíblica que relata algo wow Génesis, sobre subir al altar. Capítulo 22, versículos 8 y 9. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El hijo que Dios le había prometido a Abraham y que logró tenerlo por un absoluto milagro a sus 100 años, había crecido, 17, 16 años, era un muchacho, y Dios le ordena una cosa extraña, que se lo ofreciera en holocausto. Así es. Qué tremendo pedido, ¿no? Sí, y ellos van hacia el lugar del holocausto, o del lugar donde se haría el sacrificio, pero recién estábamos hablando y decíamos, hey, Isaac era un muchacho. Podía escapar, no era un niño. Eso estuvimos viendo. No estaba siendo engañado por su papá. El papá tenía 117 años ya. No lo estaba llevando a la fuerza. Él era un joven que entendía absolutamente todo. El papá estaba llevando a su hijo para el sacrificio, pero el hijo también estaba yendo voluntariamente a ofrecerse en sacrificio. No lo resistió, no se levantó y huyó. No forcejeó con el viejito para quitarle el cuchillo de la mano o para decirle, ¿qué haces, papá? No se resistió, lo permitió, se subió prácticamente voluntariamente al altar. Y por eso súbete al altar. Exactamente. Y eso que Isaac conocía la costumbre, porque eso era una bárbara costumbre de la época, es decir, se conocía que un Dios X podía pedirle a alguien que le sacrificara un hijo. Todo ese entorno cultural era conocido, por lo tanto es extraño para nosotros, no raro ni desconocido en aquellos tiempos. Exacto. Y Abraham, aunque lo había recibido de Dios, estuvo dispuesto a entregárselo a Dios. Y Isaac, aunque podía resistirse, no se resistió, sino que se entregó voluntariamente para que el sacrificio fuese hecho. Todos sabemos la historia de que Dios, por supuesto, detuvo a Abraham de que hiciera una barbaridad como esa, porque no estaba pidiendo a Dios semejante cosa. Lo que quería era probar de una forma extrema el corazón de Abraham, pero indirectamente también probó el corazón de Isaac. Sí. Ahora, súbete al altar. Y entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar cosas, a soltar cosas, a abandonar tu cultura, tus maneras de vivir, por servir al Señor en uno de estos pueblos no alcanzados? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Hay muchas cosas que significan un sacrificio para un creyente, pero especialmente para alguien que ha sido llamado a las misiones.
hoy precisamente recibimos la noticia de que dos padres de colegas nuestros, misioneros argentinos también, dos padres fallecieron hoy. Ahí, cerquita, uno tras del otro. Uno de ellos, el hijo de este varón que falleció, un misionero, estaba viajando, estaba en la carretera cuando de repente se enteró que su papá había fallecido. Mi papá falleció cuando nosotros veníamos para Honduras como misioneros. Fue duro dejar a mi mamá en un estado ya difícil. Sí. Mi mamá falleció y nosotros estando acá. ¿Cuántas cosas estás dispuesto a hacer o a dejar con tal de que algunos escuchen el mensaje del Evangelio? Nadie obliga al creyente a dejar todo para llevar el Evangelio a muchas personas en otros lugares que quizás nunca ha conocido. Y muy especialmente estos lugares que estamos mencionando en esta serie, lugares remotos, prácticamente imposibles de penetrar, difíciles de llegar, difíciles de compartir, donde todas las facilidades, donde todas las ventajas que tenemos en el mundo cristiano no existen. Pero aquel que es llamado va a tener que subirse al altar voluntariamente. Sí. Súbete al altar. Es un desafío para vivir muerto. Súbete al altar es un llamado para que la persona que recibe esa carga por los perdidos, es llamado a un sacrificio. No se va de vacaciones, no la va a pasar delicado, probablemente tenga que sufrir muchas restricciones. Por eso es que tiene que subirse voluntariamente al altar del sacrificio. No es un mensaje muy popular. Pero es muy necesario. Y aquellos que lo hemos hecho, les decimos, no somos dignos de lástima, ni de ¿qué? De conmiseración, de lástima. No. Al contrario, nosotros vivimos felices, vivimos contentos, porque Dios nos da mucho más de lo que nosotros dejamos. Y la alegría de nuestro corazón cuando vemos que personas se convierten a Cristo. Hoy queremos presentarles a ustedes un pueblo nuevo y se llaman ellos los Afar. Pero antes quiero leerles un pequeño párrafo más del devocional de hoy. Desafío vivir muerto. ¿Cómo has definido tú lo que es sacrificio? ¿Es siempre la muerte física o la distancia cultural de tu familia? ¿Dónde recibes tu amor, tu respeto, tu aceptación? ¿Estás dispuesto a entregar esas cosas al Maestro? Lo que es fácil para ti podría ser sacrificio para otro. Mide tu sacrificio por lo que es difícil para otro. ¿Estás dispuesto a hacer el sacrificio? ¿Estás dispuesto a subirte al altar? Ese es el llamado misionero. Estar dispuesto a subirse al altar. Pero vamos a leer entonces hoy acerca de un pueblo más, un pueblo no alcanzado, los Afar. El norte de Djibouti, wow, qué nombre, es el hogar de los Afares. Hay aproximadamente 1,5 millones de Afares, un grupo musulmán todavía no evangelizado, 250,000 en Eritrea, 250,000 en Djibouti y el resto de Etiopía. Los Afares tienen una manera muy rara de tratar con los miembros contumaces de la tribu. Si una persona Afar no se ajusta a la norma de la sociedad, la llevan en bote al golfo de Tadjoura. Le atan una piedra muy grande y la tiran a la profundidad para que se ahogue. Wow. Luego que ha tragado suficiente agua para perder el conocimiento, lo saquen jalándola con el lazo y la reviven. Al recobrar la vida, le preguntan si ahora se ajustará a lo que la sociedad Afar dicta. Si se niega, lo vuelven a tirar al agua. La vuelven a revivir y le vuelven a preguntar. La segunda negación resulta en ser sumergida por tercera vez. Si la persona sobrevive tras ser ahogada por tercera vez, se la considera un paria y es rechazada para siempre por el resto de su tribu Afar. Esto le ha sucedido a por lo menos un creyente Afar. Es decir,
se sabe de un cristiano que ha sufrido esas torturas, tratamiento torturante. Ellos son muy estrictos con sus reglas, con sus normas, son muy apegados a sus reglas y a sus normas, al punto de que pueden llegar a torturar a una persona si no se apega a lo que ellos hacen. De hecho, nuestra historia cuenta sobre este pueblo que un cristiano experimentó esto. Quiere decir que predicar el evangelio entre los safares puede redundar en el peligro de la vida, está en peligro su vida. Pero por eso preguntamos, ¿estás dispuesto a subirte al altar aún sabiendo este tipo de cosas? ¿Estarías dispuesto a esto? A ir a predicarles la palabra a los safares 1,5 millones que no tienen a Cristo. Siempre que veas una piscina, un estanque, un lago, un río, cualquier cuerpo de agua, por favor ora por los safares musulmanes. Ellos están muy cerca del corazón del Padre. Ora que Dios levante un grupo para establecer iglesias, para trabajar entre los safares. Ora acerca de unirte a ese grupo. Súbete al altar. ¿Qué les parece si oramos entonces por este pueblo? Señor, en el nombre de Jesús, oramos por los afares, 1,5 millones de personas en el norte de África que no te conocen, o que la mayoría de ellos no te conocen. Amén. Oramos pidiendo, Señor, que la luz del Evangelio penetre esas barreras culturales, que la luz del Evangelio llegue a esas comunidades, que de alguna manera milagrosa la palabra de Dios penetre, que el Evangelio llegue a las familias, a hombres, a mujeres, a los líderes. Usa misioneros, usa equipos misioneros, dale formas creativas de penetrar, Señor, esos lugares, esos pueblos para compartir la palabra de Dios. Usa cualquier medio electrónico, Señor, para llegar. Usa, te pido, Dios mío, revelaciones milagrosas para que tu palabra y el Evangelio llegue hasta los afares musulmanes en el norte de África. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. No duden que nuestra oración, como dice la palabra de Dios, es eficaz. La oración del justo puede mucho. Somos los pastores Carlos y Ani Guerra desde Honduras, misioneros argentinos sirviendo en Honduras hace muchos años. Dios les bendiga. Sigamos orando por cada pueblo que está escrito en este devocional, Vivir Muertos. Nos encontraremos la próxima vez, una vez más, con el devocional, el diario Vivir Muerto.